sufre la agresión del jugo gástrico, esa membrana quística se debilita. ¿Cuántos núcleos tiene el quiste? 4. 4. ¿Y cuántos trofozoitos dará origen un quiste? De un quiste, Dos. ¿cuántos trofozoitos Dos. saldrán? Dos. Dos trofozoitos, ¿no? Entonces, por cada quiste que uno ingiere, se producen 2 trofozoitos. Ahora, estos trofozoitos jóvenes comienzan el proceso pues, de reproducción por vía, o sea, por el método asexual, por bipartición, ¿no? Aquí está. Y constantemente comienzan a multiplicarse. Todo sobre la vellosidad intestinal. Entonces, como consecuencia de ello, va a haber pues, una serie de problemas relacionados pues, con su presencia. Este es el quiste, ¿no? Mientras haya condiciones aquí de sobrevivencia del quiste, entonces, esto, o mejor dicho, del trofozoito, estos van a permanecer como tales. Pero ¿qué puede suceder? Puede haber superpoblación. La constante reproducción de estos trofozoitos va a hacer que haya una superpoblación, ¿no? O que algo se modifique a nivel del intestino, por ejemplo, el pH. Entonces, en esas condiciones, estos trofozoitos ya comienzan a convertirse, pues, en quistes. Es esa su forma de ciclo de vida de este parásito. Ahora, con eso que les he descrito, prácticamente se relacionaba pues a que está su presencia nomás. ¿Y qué hace? Pues, ¿qué hace Giardia para causarnos la enfermedad, para que sea conocida como parásito, para que sea conocida como patógeno, ¿no? Entonces, jóvenes, todo va a depender, como ya les he mencionado, dependiendo del tamaño del inóculo, ¿no? Ya sabemos que solamente 10 quistes nos pueden causar la enfermedad. Pero si ese alimento, etcétera, está más contaminado con mayor cantidad de quistes, más rápido va a hacer la acción patógena. ¿Y de qué manera actúa Giardia lamblia? Esto de acá. Esto. El bloqueo en la superficie de la mucosa intestinal. ¿Con qué lo bloquea? Con este de acá, con el disco suctorio, ¿no? Acá. ¿Por qué? Porque este disco suctorio le sirve como una especie, ojo, no es ventosa, es una especie parecida a la ventosa, que hace un vacío y se adhiere fuertemente a las microvellosidades intestinales, ¿no? Principalmente pues a los enterocitos. Y como consecuencia de ello, jóvenes, va a haber competencia. Estos con nuestros enterocitos en cuanto se refiere pues a la absorción. Acá. Y debido a esa competencia, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Un conjunto de nutrientes no van a poder ingresar a las vellosidades, o sea, al interior de los enterocitos. ¿Por qué? Porque algunos nutrientes necesitan todavía de ser desdoblados para que puedan ingresar al interior de los enterocitos. Y para que puedan ser desdoblados, estos enterocitos tienen que, digamos, secretar ciertos tipos de enzimas para que desdoblen esas moléculas que por sí solas no pueden ingresar al interior de las células. Entonces, jóvenes, poco a poco estos nutrientes se van a ir acumulando en la luz intestinal, principalmente los azúcares, los disacáridos en su mayoría. ¿Por qué? Porque los disacáridos, mientras no se convierten en monosacáridos, no pueden ingresar, ¿no? Uno de ellos, la lactosa. Se van acumulando grasas, etcétera, y como consecuencia de todo eso, va a haber como una especie de presión osmótica, es decir, la presencia como si fuese gas.
Todo ello va a ser pues que la motilidad intestinal, es decir, el peristaltismo intestinal, que es así, suave, comienza a alterarse. Y al alterarse, bueno, pues nos va a conducir a un cuadro diarreico, ¿no? A un cuadro diarreico. Eso es lo que va a provocar la presencia de este parásito en las vellosidades intestinales, ¿no? Muchos de ellos, fíjense, no solamente invaden la mucosa, sino también la submucosa intestinal. Acá, como consecuencia de ello, va a haber una remoción de la mucosa, va a haber desprendimiento de la mucosa intestinal. Y en vista de ello, va a haber pues una serie de alteraciones relacionadas, ya les había mencionado, a estas acciones enzimáticas y de transporte pues, de ciertos nutrientes hacia el interior. Entonces, jóvenes, todo esto también va a estar supeditado pues, a la alteración de los factores inmunológicos del hospedero. Conlleva a ese cuadro conocido pues, como diarrea. Ahora, esto es del hospedero. Y esto es de Giardia amplia, fíjense. ¿Qué va a ocasionar? Va a ocasionar alteraciones histoquímicas de la mucosa intestinal debido a la activación de los linfocitos por la presencia de proteínas variantes de superficie. Eso está en Giardia, ¿no? ¿De qué manera? Va a atrofiar las microvellosidades intestinales, conduciendo aquí a pérdida y disminución de la actividad de las disacaridasas. Vean ustedes, que son enzimas que van a desdoblar a los disacáridos. Hay disminución de la absorción de la vitamina B12, alteración del transporte de glucosa, sodio y de la absorción de silosa y una reducción en la absorción de sólidos. Fíjense lo que ocasiona Giardia con su presencia. También hay factores ligados a la virulencia del clon infectante que depende en gran parte, por un lado, de este tipo de proteínas variantes de superficie expresadas por el parásito, mediadas por las proteasas intestinales. También depende la secreción de un cisteína proteasa, inmunoglobulina A1, por los trofozoitos que eliminan la respuesta secretora local del hospedador. Es decir, que esta secreción, que esta sustancia, va a bloquear a la actividad de la inmunoglobulina A que está presente en la mucosa intestinal. Como sabemos que es secretora, entonces en esos lugares está presente la inmunoglobulina A. Y del hospedador es este, ¿no? Uno de los factores más importantes es la inmunodeficiencia humoral. Ejemplos, la hipogamma globulinemia, que puede ser del tipo congénito, puede ser variable ligada al cromosoma X, es decir, ligada al sexo, o el déficit selectivo de inmunoglobulina A, que les había mencionado en este sentido, ¿no? Niños malnutridos, principalmente por una malnutrición calórico-proteica, va a aumentar pues, la gravedad de la giardiosis, ¿no? Acá. Y por último, hay que citar pues, la microflora intestinal, que es muy imprescindible para la expresión de la patogenicidad de Giardia amplia. Todo esto, jóvenes, conlleva pues a que este parásito sea considerado como un agresor efectivo. Fíjense, es protozoario, pero sin embargo, su patogenicidad y su virulencia rápidamente se hacen evidentes en cuanto se refiere a la presencia de sintomatología. Y aquí tenemos pues su forma, de qué manera Giardia nos causa este problema, ¿no? Ahí está el quiste, ahí está emergiendo, está la exocitosis, acá, mejor la exquistación, mejor dicho, acá. Ahí están los trofozoitos, cómo se adhieren a través de su disco suctorio en los enterocitos, y qué tipos de barreras son los que van a determinar a la acción de esto, ¿no? Nuestras defensas innatas, por ejemplo acá,
la mucosa, el peristaltismo, la presencia de proteasas, lipasas, las sales biliares, etcétera, propias de nosotros mismos, ¿no? Que van a impedir, en cierto modo, la presencia y adherencia de estos parásitos en las vellosidades intestinales. Ahora, la inmunidad innata responsable, dependiente, pues, en este caso ya de ciertos tipos de proteínas, por ejemplo, el óxido nitroso, relacionados a la lactoferrina, a las defensimas, a la fagocitosis que van a ejercer, todo dependiente e independiente de oxígeno, que va hasta cierto punto, va a disminuir en cuanto se refiere el número de trofozoitos. Y finalmente, pues, la presencia de la inmunoglobulina A y las células T, que son las responsables de las citotóxicas, que van a permitir la disminución del número de estos parásitos a nivel intestinal. Todo eso conlleva este cuadrito, ¿no? Y esto de acá se traduce, pues, en una sintomatología característica, que es la diarrea. Y giardia, jóvenes, es muy engañosa en cuanto se refiere a su sintomatología. Y muchos de nosotros, de repente, lo estamos padeciendo y ni cuenta nos damos. ¿Por qué? Porque de un momento a otro tenemos diarrea. Muy bien. Y decir, lo que pensamos es esto. ¿Qué habré comido que me ha chocado? Efectivamente, ese día estoy con diarrea. Y al día siguiente ya no tengo diarrea. Ya no tengo. ¿Qué ha pasado? Entonces, mi idea simplemente es a lo que había pensado inicialmente. Algo me ha caído mal. Eso ocurre con giardia lamblia. Es intermitente en cuanto se refiere a la presencia de sintomatología. Pasan días, otra vez diarrea. Otros días, otra vez diarrea y así sucesivamente. Es decir, yo no lo relaciono con eso de ahí. Con eso de ahí, cuando digo, es con este de aquí, que es el parásito. Así ocurre con giardia lamblia en cuanto se refiere a su acción patógena. Y ahora, fíjense, los 200 disfraces de giardia lamblia. ¿De qué manera, jóvenes? Fíjense, acá. Giardia lamblia tiene un conjunto a nivel de su membrana citoplasmática acá. Tiene un conjunto, pues, de proteínas que recubren esa membrana. Y cada una de ellas ejerce, pues, un tipo de acción relacionada, pues, a la fabricación de anticuerpos relacionados contra este. Entonces, como tal, no va a permitir, digamos, identificarlo molecularmente a este parásito, ¿no? Porque fíjense, 200 de los genes que giardia lamblia producen ARN mensajero para el antígeno de superficie, estos van a ser reconocidos individualmente por cada tipo de anticuerpo. Pero estos constantemente se están remodelando y determina, pues, un problema relacionado con nuestra inmunidad inespecífica y también específica en cuanto se refiere a la defensa de esta. Eso es lo que pasa con giardia lamblia. Ahora, cuando hablamos de la sintomatología, un caso es el portador asintomático y el otro es ya la sintomática, ¿no? En la fase aguda, una diarrea acuosa, y esta diarrea es generalmente, pues, amarillenta, es, digamos así, ruidosa. Ruidosa, ¿por qué? Porque esa persona que ocupa el baño, entonces cuando sale la diarrea, sale con ruido, es como si nosotros estuviésemos destapando una botella de champán. ¡Pum! Así, ruido.
Y cuando vemos, después de terminar la taza, vemos está de color amarillento. Entonces, este tipo de diarrea también se le llama, pues, esteatorrea, ¿no? O esteatorreica también se le puede denominar. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de grasas presentes ahí en esa diarrea. Pero como les vuelvo a repetir, esta de acá, un día y otro día no. Un día y así sucesivamente va a ser, ¿no? Náuseas y vómitos es poco, más es la diarrea. Las náuseas y vómitos son esporádicos, depende ya de la sensibilidad de las personas. La epigastralgia también es frecuente. Esto, como les mencioné, el meteorismo, como consecuencia de la presencia, como les mencionaba, de esos gases a nivel intestinal, que hace pues que esa persona esté constantemente como empachada, ¿no? Acá. Y como es intermitente, entra un cuadro crónico, y esa cronicidad va a ser pues de que ya no sea la diarrea acuosa, sino ya pastosa, ya lientérica, es decir, con restos de comida, ¿no? Presentes ahí, sin haber sido digeridos adecuadamente, ¿no? Siempre hay presencia de anorexia, el dolor es persistente ya en cuanto se refiere al dolor abdominal, y como consecuencia de ello, pues, hay marcada disminución de peso. Bien, por un lado, nos conduce a una diarrea, y la presencia de diarrea, ¿a qué cuadro clínico nos lleva? Deshidratación. Deshidratación, ¿no? Entonces, jóvenes, y aquí hay otro que dice síndrome de mala absorción. ¿Por qué será ese síndrome de mala absorción? ¿A qué se deberá? Fíjense, jóvenes, hay un dicho que menciona, órgano que no trabaja. No funciona. No. Órgano que no trabaja. Atrofia. Se atrofia. Y como tal, jóvenes, las vellosidades intestinales, acá podemos ponerlo acá. Vayamos a así, aunque estos son ejemplos de células, imágenes de células, vayamos que sean estas las vellosidades intestinales, ¿no? Y aquí están los enterocitos, estos son las criptas de Lieberkühn, etc. ¿no? Cuando las condiciones fisiológicas están normales, es decir, la persona está sana, las vellosidades intestinales tienen esta presentación uniforme, así. ¿Qué pasa con la presencia de estos parásitos? Que comienzan a bloquear cantidades extensas de enterocitos. Y esto es una microvellosidad, esto de acá. Conjunto de enterocitos acá. Entonces, estos están siendo bloqueados por esto. Esos enterocitos tendrán funcionabilidad. Les pregunto. No creo. No van a poder ejercer. Entonces, jóvenes, con el tiempo, bueno, Roger, te he escuchado en estéreo, pero en cámara lenta te he escuchado, no sé qué cosa me habrás dicho. Bien, esta disposición de las microvellosidades jóvenes ya no va a ser uniforme, sino va a disminuir en cuanto se refiere a su longitud. Va a disminuir, unos van a ser así normales, otros van a ser más cortos, es decir, a ese término se llama aplanamiento de las vellosidades intestinales. Entonces, giardia puede conducir a ese tipo de aplanamiento de las vellosidades intestinales. Y cuando hay aplanamiento de las vellosidades intestinales, esas células tendrán
una función normal en cuanto se refiere a la absorción? No, ya. No, Ya no, pues ya no. Comparado con una velocidad normal, esas ya no van a tener ese ritmo de absorción relacionada pues con los nutrientes. Y por lo tanto, jóvenes, se presenta este término de síndrome de mala absorción. Esos nutrientes ya no van a ser absorbidos como lo hace pues una microvelocidad normal. Y como consecuencia de este síndrome, ¿a qué cuadro clínico nos conduce? ¿Nutrición? A la Desnutrición. desnutrición, ¿no? Giardia lamblia nos conduce a dos cuadros clínicos, ¿no? A la deshidratación y a la desnutrición. Y eso se observa pues muy frecuentemente en niños pequeños, ¿no? Como ya se había mencionado, en lactantes y en niños preescolares. En ese tipo de niños es más notorio la presencia de estos dos cuadros clínicos. Ahora, fíjense, en cuanto se refiere a la duración de la enfermedad, generalmente dura entre 1 a 2 semanas. Infecciones crónicas reportadas pueden durar meses o años, como les mencionaba. Ahí, cuando había presencial allá en la universidad, varios de sus compañeros que son mamás iban y nos consultaban. Profesor, no sé qué pasa con mi hijito. ¿Por qué? Porque le han detectado giardia y le doy su tratamiento, pero sigue mal. A ver, llevaban su muestra de materia fecal y encontramos, seguía con giardia, ¿no? Entonces, jóvenes, como les menciono, giardia puede ejercer una cronicidad y no solamente se repercute o se aloja giardia a nivel intestinal. De acuerdo a la bibliografía, giardia puede irse inclusive a las vías biliares, es decir, a la vesícula biliar y permanecer ahí, cosa pues que el tratamiento que se les da a estos niños afecta a nivel intestinal, pero aquellos que están en la vesícula no van a ser, digamos, afectados, ¿no? Y constantemente están saliendo y causando pues este problema relacionado pues a la cronicidad, ¿no? Ahora, en estas personas con inmunodeficiencia es más severa, más prolongada, a diferencia pues de las inmunocompetentes, ¿no? Acá. Ya les he dicho del síndrome de mala absorción, intolerancia a disacáridos, esto puede conllevar a eso, principalmente pues a la lactosa. Y la manifestación clínica, hablando en porcentaje, mayormente es la diarrea. Esto debido a la inacción o inactividad de la lactasa, va a hacer pues que haya un déficit de absorción de lactosa y cuando no hay absorción constantemente se presenta pues lo que ahí se mencionó, el meteorismo, ¿no? La barriga o el abdomen se hincha, se llena de gases, ¿no? Puede haber estreñimiento, diferentes tipos de sintomatologías, ¿no? Flatulencias, esteatorrea, etcétera, etcétera. Y disminuyendo paulatinamente en cuanto se refiere a porcentajes. Y como todo biólogo, tenemos que hacer su diagnóstico, ¿no? La principal forma es la observación directa en materia fecal, ¿no? Los trofozoitos, siempre y cuando la materia fecal sea fresca, máximo hasta 4 horas de recolectada, y podemos hacerlo pues a través de una preparación en fresco, es decir, una observación directa, ¿no? Con solución salina, y si es diarrea, simplemente una gotita de diarrea, y vamos a ver pues a los trofozoitos, pero en pleno movimiento, ¿no? Acá. Y los quistes, esto es frecuente en materia fecal formada, ¿no? Cuando no hay presencia de diarrea, ¿no? Y cuando la materia fecal es formada, es imposible que nosotros podamos encontrar trofozoitos vivos, ¿no? Todos son solamente quistes.
Ahí está. Se puede aplicar estas técnicas de inmunofluorescencia para ver los quistes. El ELISA buscando coproantígenos, ojo, coproantígenos, no anticuerpos contra el parásito, sino coproantígenos, acá. Y también se puede hacer pues mediante el PCR, ¿no? Reacción en cadena de la polimerasa. Esto ya les había mencionado ya de antígenos, de coproantígenos relacionados pues a la presencia de Giardia en materia fecal. Hay un conjunto de técnicas, la electroforesis, la inmunofluorescencia directa. En la actualidad existen diversos como el guía, ¿no? Y con una sensibilidad y especificidad pues que superan, fíjense, que casi llegan al 100%. ¿No? Son casos que uno puede encontrar, pero para esto necesitamos pues laboratorios muy sofisticados en cuanto se refiere a su diagnóstico, ¿no? A buscar estos antígenos en materia fecal. Lo más usual, lo más rápido y lo más directo es esto de acá, ¿no? Observación directa en materia fecal. Bien. Hasta aquí preguntas, jóvenes. Profesor, Dime. ¿podría repetir un favor en la parte de diagnóstico? Que no lo entendí muy bien. ¿Has estado durmiendo? No, sino que el internet como que se para un momento. Ay. Fíjense, hay dos formas de diagnóstico, ¿no? Una observación directa y la otra que es la indirecta. Cuando hablamos de directa, lo que nosotros queremos ver es al parásito en sí. Entonces, para ello, hacemos pues el preparado en fresco de materia fecal. Si es diarrea, como les mencionaba, tiene que ser lo más fresca posible, máximo hasta 4 horas después de emitida esa materia fecal. Si es así, con ese simple preparado lo vamos a ver a estos trofozoitos. Esto no es el trofozoito, sino este es el quiste. Vamos a ver al trofozoito en pleno movimiento, ¿no? Acá tiene una movilidad giratoria. Entonces es característico la presencia de este trofozoito. Acá. O también se puede observar, pero ya no en materia fecal, sino ya, o sea, en diarrea, sino en materia fecal formada, podemos buscar los quistes de Giardia lamblia. Característico, fíjense qué longitud, qué carácter. Ojo, les había mencionado que para diferenciarlos de Endolimax nana es necesario tratar de observar el corpúsculo parabasal. De manera indirecta se puede hacer de este tipo de inmunofluorescencia, el ELISA, buscando coproantígenos, que aquí hay una serie de técnicas relacionadas pues con la presencia de estos, ¿cómo se llama? Anticuerpos relacionados pues a su sensibilidad y especificidad. Fíjense, son altamente sensibles y específicos, ¿no? Altamente sensibles. Pero, como les vuelvo a repetir, esto es en laboratorios que son pues sofisticados. Y también pues es limitante, ¿por qué? Porque son costosos. Y les vuelvo a repetir que preferimos utilizar estos por el momento. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Alguien más? ¿Me escucha? Sí. Dime, Creo que Margaret. usted mencionó que otro tipo de transmisión de Giardia lamblia es a través de las relaciones sexuales, ¿cierto? Ajá. Dime, hijita. No lo había escuchado bien.
Entonces, sí Ah, se lo ya, había yo pensé que me ibas a preguntar de qué manera. bien. ¿Puede, por favor, explicarlo? Muy bien. Kichkiparuni. ¿Qué he dicho? Lo siento, biólogo, recién estoy aprendiendo. Profesor, no sabemos qué. Kichkiparuni, cuando digo me he atorado, estoy diciendo. Es en quechua o en ruso. Ya, bueno. Ay, Fíjense, jóvenes. Cuando se habla de este tipo de transmisión, claro, ya creo que recuerdo habérselos dicho cuando hemos hablado de criptosporidium. A través de las relaciones sexuales. Antes, las relaciones sexuales eran pues así, que digamos, de forma natural, ¿no? Por la vía natural, como se dice, ¿no? Y como tal, ahí era pues muy difícil. Pero hoy en día, jóvenes, las modalidades de relación sexual han variado enormemente. Ya no solamente es pues, por la vía natural, ¿no? O sea, sexo vaginal, como se dice. Ahora hay sexo oral, sexo anal y diversidad de modalidades sexuales, ¿no? Entonces, cuando hay sexo anal, ya les he mencionado que estos quistes salen potencialmente infectantes. Entonces, el pene constantemente pues, se contamina con la materia fecal si hay sexo anal. Entonces, el hecho de cogerlo, etcétera, se puede contaminar con esa materia fecal. O hay casos en los cuales pues hay esas modalidades simultáneas, ¿no? Sexo oral, vaginal, anal y así mezcla. Fácilmente uno se puede contaminar si hay la presencia de quistes en ese sentido. A eso se refiere que también pues la vía sexual es una forma de transmisión de estas estructuras parasitarias. Ahora sí, ¿está bien? ¿Ya lo entendiste? ¿Aló? Se ha desmayado, creo. Sí, profesor. Ah, ya, Marjorie. Ya, esa es la modalidad pues, que hoy en día se ve, ¿no? Muy bien. Profesor, Entonces, dime, ¿alguien quiere este, hablar? sí, bueno, quisiera que me explique. He escuchado que también, bueno, creo que lo hicimos en parasitología, para visualizar lo que es Yardia, Ya. utilizamos Lugol, no sé si es correcto eso. No, con solución salina o si es diarrea de frente, les dije. Para nada les mencioné el Lugol. El Lugol lo podemos utilizar para este tipo, para esto, para el quiste. ¿Por qué? Porque aquí no va a haber trofozoitos. Si a una muestra de materia fecal diarrea